es muy importante para que todos tengamos una visión macro de la industria ferroviaria. ¿Qué pasó en el mundo con respecto al crecimiento de la industria ferroviaria? Podemos ver que del año 1830 al 1950 en el mundo hubo un crecimiento bastante pronunciado. Posteriormente vino un decaimiento ligero hasta el año 1970 aproximadamente, para luego retomar la pendiente de crecimiento, y en eso se encuentra actualmente el mundo. ¿Y qué pasa con el Perú? El Perú de alguna manera tuvo un crecimiento paralelo a lo que ocurría en el mundo. Hasta de 1851 a 1930 igualmente hubo un crecimiento muy pronunciado, para luego decaer del año 30 hasta el año 2012, donde nuevamente el Perú toma la rienda del crecimiento ferroviario. Y ahora que estamos en el año 2018, el Perú tiene varios escenarios. Acá podemos mencionar dos: uno positivo, lo cual significa un crecimiento bastante empinado, con mucha proyección, y un crecimiento escenario B que va a depender de muchas variables que seguramente el ingeniero no lo va a poder explicar. Ahora, permítanos presentar al ingeniero Ricardo Santillán, que les comenté es el miembro del comité, que nos va a contar la hoja de vida del ingeniero Américo Soto. Adelante, ingeniero. Buenas tardes, estimados ingenieros, señores y señoras. Bienvenidos a esta conferencia magistral del ingeniero Américo Soto, que justamente contempla el pasado, presente y futuro de la industria ferroviaria en el Perú. Realmente para nosotros es un placer presentar al ingeniero Américo Soto, que tiene una trayectoria impecable. Está de más decir que es muy conocido en todos los sectores de la industria ferroviaria. Y hemos sacado un extracto de su larga trayectoria que se encuentra en su CV que nos ha enviado. Empiezo a decirles que es un ingeniero civil, egresado de la Universidad de Ingeniería, el año de 1962, ingeniero CIP. Tiene una especialización en diseño y mantenimiento de ferrocarriles en el año 1964 a 1966 en Inglaterra. O sea, viajó 2 años para tener su especialización precisamente en Inglaterra. Luego fue jefe de división de operaciones y subgerente de Ferrocarril Central de la empresa de Peruvian Corporation y Enafer Perú en los años 1962-1975. Asimismo, desempeñó la supervisión y coordinación de Ferrocarril Industrial Cuajone-Toquepala por los años de 1975-1978. Supervisor del ferrocarril justamente construido en la mina Cuajone, en Southern Perú, Copper Corporation, del año 1976 a 1980. Fue gerente de ferrocarril del centro y además gerente técnico de ruta de la empresa Centro y Sur en Enafer S.A. en los años 80 al 83. Asesor técnico en diferentes empresas como Ferrocarril Central Andino del año 1969 al 2003, 1999 al 2003, perdón, y asesor en la construcción de diferentes líneas de ferrocarril. Tenemos, por ejemplo, un ramal de cemento andino, ¿no? Tecnología industrial, asesor en la supervisión de estudios de factibilidad, Lima y Callao, Chosica, para justamente la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, el tramo 1, septiembre de 2004 a agosto de 2005, consultor externo
en Ferrocarriles y Transporte Terrestre para March Perú S.A., el consorcio ALG Andina, Maximice Consul S.A., que es una empresa de mercado peruana, Ingeniería Financiera y Servicios S.A., igualmente para Ferrocarril Trasandino y Minera Max. Bien, esto es parte de su frondoso currículum del ingeniero Américo Soto, para el cual pido un aplauso. Para nosotros, para el Comité Técnico de Normalización de Ingeniería Ferroviaria, es un honor contar con el ingeniero Américo Soto como miembro del Comité Técnico en forma permanente, representando al Colegio Ingeniero del Perú. Bien, con ustedes, sin más que decir, le dejo al ingeniero Américo Soto para que empiece su exposición. Muchas gracias. Gracias. Okay. ¿Se le ha caído una hoja? Bueno. Señoras, señores, colegas, lo que voy a exponer, por si acaso, no es historia, sino son hitos importantes por las que atravesó el ferrocarril desde sus inicios, cuando se inventó la primera locomotora, desde que se tendió la primera línea férrea entre Liverpool y Manchester. Y acá pueden ver que en 1804 Richard Trevithick, que lo ven ahí, se dice que fue el primero que utilizó la fuerza motriz vapor en reemplazo de la fuerza de caballos, o sea, animal. El ferrocarril que se tendió entre Liverpool y Manchester tiene la particularidad de que fue una vía que reemplazaba por primera vez a los caballos que antes tiraban las diligencias. Y la gente decía, no, pues esto no va a llegar a ganarle a un caballo. Pero en la primera ocasión sobrepasó a las diligencias, y no con 4 o 6 pasajeros, sino con coches llenos de pasajeros. Ahí se desató la fiebre por los ferrocarriles. En toda Europa querían ferrocarriles. Se pasó a Norteamérica y de ahí al Perú, que vino en 1851. Aquí se va indicando los tipos de trenes que había y se ve cómo ha ido progresando la cantidad de líneas en toda Europa. Y es justo el ferrocarril el que logró unir el este con el oeste norteamericano. O sea que juega papel importante en el progreso de esa nación. Podría pasar para... ¿Qué es lo que hace que el ferrocarril sea una cosa especial? Es que el ferrocarril se basa en la baja adherencia que existe entre metal y metal. Tiene tal adherencia que se dice que con 3 toneladas de fuerza en un terreno plano, con rieles y ruedas metálicas, se puede mover 1000 toneladas. Es eso lo que hizo que el ferrocarril fuera algo bastante barato y que le agradó a la gente. Pero no todo es bueno. Esta poca adherencia también tiene su lado negativo.
y es en el lado de frenado, incluso en el lado de acelerar. O sea, para acelerar de 0 a su velocidad demora 6 veces más que lo que demora un carro normal, un carro de carretera. Pero para frenar, ahí pueden ver que un auto puede frenar solamente, yendo a 90 por hora puede frenar máximo en 60 kilómetros, pero un tren más de 1 kilómetro. Esa es la diferencia. Y eso hace justo que cuando se trata de trenes que recorren de un punto a otro y muchos dicen, por acá hay tal población que está solamente a 6 kilómetros, que pare ese tren para recoger a esa gente. Pero si se hace eso, la locomotora no va a alcanzar su velocidad de crucero para ya empezar a frenar. Eso es una cosa que tienen que entender. Ahora, por suerte, y me estoy adelantando, me comentaba un amigo que es especialista en locomotoras, me decía, ese 18% que tú estabas acostumbrado a utilizar se ha duplicado. Los fabricantes de locomotoras han logrado duplicar esa herencia. O sea que ahora salen más rápido y frenan más rápido. Bueno, ¿qué pasó con los trenes? Como le digo, todo el mundo quería trenes, pero lamentablemente a partir de 1930 empezó una caída del servicio ferroviario. Y eso tiene un motivo que los que trabajan en trenes, en ferrocarriles saben. Los trenes tienen puntos fijos de partida y llegada, estaciones y patios. Entonces, ¿qué pasa? El ferrocarril no presta servicio de puerta a puerta, necesita del auxilio de la carretera. Es por eso que muchos lo catalogan como ferrocarril intermodal, porque, como les digo, no tiene servicio de puerta a puerta. Bueno, pero, ¿qué pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas industrias de automóviles, de camiones, que habían cambiado su rubro a preparar material para la guerra, empezó a preparar vehículos carreteros. Y el sueño de Henry Ford de que cada ciudadano debía tener su propio carro, lo empezaron a perseguir. ¿Qué pasó? Al haber tantos carros, los estados empezaron a hacer más carreteras. Esas carreteras empezaron a competir con los ferrocarriles. Y ahí es donde empieza la debacle de los ferrocarriles. Pero, afortunadamente, los ingenieros ferroviarios, que dicen que es una raza especial, no se quedaron dormidos. Desde el mismo día en que empezaron a correrse los trenes entre Liverpool y Manchester, ya empezaron a pensar qué cosas hacer para mejorar el servicio. Ustedes saben que el ferrocarril es un transporte que se desplaza sobre rieles. Los rieles que se utilizaron en el primer ferrocarril tenían 3 pies, ¿se dan cuenta? Una pieza así, la cantidad de rieles que tenían y de hierro fundido. Empezaron a estudiar. Ese hierro fundido lo reemplazaron por el acero. Y a los 3 años ya estaban utilizando rieles de acero y habían duplicado el tamaño a 15 pies. Cuando los ferrocarriles llegaron al Perú ya se estaban utilizando rieles de acero y durmientes de madera. Pero ¿qué pasaba?
los trenes, al pasar por las uniones entre riel y riel, lo golpean y se convierte en el punto más débil del ferrocarril. ¿Qué se empezó a hacer? A buscar, a extender la longitud de esos rieles. Primero lograron que las fábricas hicieran rieles más largos y lograron cambiar el durmiente de concreto por el de madera por el durmiente de concreto. Cambiaron la fijación de clavos por la fijación elástica. Eso en su conjunto les dio una superficie de rodadura tan buena que ya los trenes empezaron a desplazarse con mayor velocidad. Acá les muestran el kilometraje y las velocidades de las líneas que hay ahora. O sea, se están corriendo trenes a más de 250 kilómetros de hora. Dentro de esos estudios estaba la geometría de la vía. Ellos han cambiado el concepto que se tenía antes, cuando se hacía el movimiento de tierra. Decía, el ingeniero que se pega a la topografía del terreno y excava la misma cantidad que rellena, ese es un buen ingeniero. Pero se olvidaban que haciendo esa exageración se tenían curvas de radio reducido, gradientes muy altas que significan una demora para los trenes, exigen mayor capacidad atractiva. Y como les decía, el cambiar los durmientes de concreto, cambiar el tipo de fijación y tener rieles soldados. Y ahora que hemos estado discutiendo la fabricación de rieles, me he encontrado que ya se están fabricando, no soldando, rieles 288 metros. ¿Se imaginan lo que significa? O sea, y se sueltan esos rieles de 288 y llegan a distancia que superan tranquilamente los 750 kilómetros. No, 75 kilómetros. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en la soldadura de esos espacios grandes y efectivamente cuando un tren pasa por esa vía no se siente el traqueteo y todo camina bien rápido. Antes de que pase esto, tengo algo que decirle. Hay los trenes de alta velocidad que hay en China, en Francia y prácticamente toda Europa está plagada de trenes de alta velocidad. Pero hay un tren que supera los 600 kilómetros por hora. Todos han escuchado del famoso tren maglev. O sea, es un tren de levitación magnética. Es un tren que va sobre una capa magnética. Se eleva hasta 10 centímetros, pero va sobre una faja magnética. O sea que no necesita nada que lo controle, que se salga fuera de la vía. Los japoneses tienen de 0 a 10 y los chinos tienen de 1 centímetro a 10 centímetros. Y incluso cuando esos trenes están en estación, están parados, no están reposando en el piso, están a 1 centímetro del piso, o sea, del riel. Ahora sí pueden pasar, por favor, para que vean cómo funcionan, o sea, cómo se desplazan estos trenes.
Ese movimiento no es del tren, sino es el camarógrafo, porque esos son. Ahí tienen al tren Maglev. Para poder filmar, utilizaron un avión que sobrevolaba por donde iba el tren. Como pueden ver,
los trenes de alta velocidad no son un mito, son realidad. El año 65, en que estaba en Inglaterra, el maglev lo tenían los alemanes, pero tenían miedo. Pasaron la patente a los japoneses y los chinos y ya ven lo que tienen ahora. Han hecho realidad algo que parecía muy imposible. Pero vamos a lo nuestro. Vamos a recapitular lo que les hablaba, qué cosas habían hecho los ingenieros ferroviarios. Con una nueva geometría de la vía, dijeron, señores, ya no radios chicos, radios desde cientos metros para arriba, ya no gradientes de 3, 4%, gradientes de 2%. Se cambió la mentalidad del ingeniero, que creía que el balasto, que es la piedra partida que se coloca debajo de los durmientes, solucionaba todos los problemas de suelo. Mentiras, estábamos equivocados, pero reconocimos que es necesario el auxilio de los ingenieros geólogos, de mecánica de suelo, hidráulicos y todos especialistas. El ferroviario no tiene por qué ser un todista, el ferroviario tiene que usar los conocimientos de otras ramas de la ingeniería. Eso es lo más importante que tiene que haber. Después se vio que la soldadura, de tener rieles continuamente soldados, producen o hacen que sea posible que la velocidad de los trenes sea eso de 600. El TGV de Francia, que en cuestiones de ensayo pasaron los 574 kilómetros por hora, fue hecho sobre vía convencional. ¿Qué cosa es la vía convencional? La vía convencional es allí de arriba para abajo, riel, fijación, durmiente, balasto, subbalasto y terraplén. Los ingenieros empezaron a estudiar todo esto, pero con el auxilio de sus colegas. Y ahí lograron determinar que el balasto no podía ser cualquier tamaño de piedra ni cualquier piedra. Encontraron a encontrar fórmulas de graduación o granulometría del balasto y, como les digo, han logrado estas velocidades. ¿Qué más estamos hablando ahí? Ya. Al tener esto, como les digo, lograron que los trenes ya no sean peligrosos. Mejoraron el control, señalización y comunicación de los trenes. Cuando salió el primer tren, soltaron el tren, no sabían cuándo iba a llegar. Ahora hay sistemas tan avanzados de comunicación y señalización, incluso operación, utilizando el GPS, utilizando rieles electrificados, utilizando un montón de aparatos especiales que le pueden decir dónde está el tren, la distancia que hay entre tren y tren. Pueden incluso operar desde fuera del tren. Cuando estaba en Inglaterra, lo novedoso era tener un pequeño semáforo con las luces porque había neblina y no se podía ver los semáforos fuera. Pero ahora, eso lo tienen ahora, pero tienen un comando que les va indicando a los maquinistas: estás excediendo la velocidad, baja la velocidad, y si no hace caso, ellos lo bajan. Puede pasar a otro. Bueno, ahora pasamos al Perú. En 1851 Castilla empezó con la
fiebre de ferrocarriles que también llegó al Perú. Estaba leyendo un libro acá del historiador que está con nosotros y me enteré que antes de la guerra con Chile habíamos tenido ya 4.500 kilómetros de vías. Por supuesto, no concatenadas, sino totalmente desarticuladas. O sea, diferentes trochas, diferentes rieles, o sea, porque eran tramos de vía hechos por particulares y otras por el Estado. Lamentablemente, esa guerra que tuvimos significó un golpe muy grande para los ferrocarriles, porque no se contentaron con paralizar las construcciones, sino que destrozaron todo lo que pudieron destrozar. Y, nuevamente usando sus cifras, destrozaron más de 1/3 de lo que se tenía construido. Después de eso, pues el Perú quedó en bancarrota. Esa bancarrota había pero se quería llegar a puntos que nos habíamos fijado, como era el caso del ferrocarril central, que queríamos llegar a Jauja y Huancayo, pero se llegó solamente hasta Chicla, que fue punta de rieles por muchos años. Y el Perú firmó un contrato con la Grace, quien creó la Peruvian Corporation, que es diríamos la segunda etapa de los ferrocarriles en el Perú. Ellos completaron los ferrocarriles hasta Huancayo, llegaron los trenes a Puno, Cusco, y empezó cierta bonanza. ¿Qué hizo Peruvian? Peruvian empezó a formar cuadros de ingenieros. Acá hay un colega que ha estado conmigo que fue beneficiado por esa política, enviarlos en entrenamiento fuera del país. Y es por eso que cuando el general Velasco Alvarado nacionalizó los ferrocarriles, se encontró que descabezando todos los departamentos, los ferrocarriles seguían funcionando porque tenía gente peruana que había sido preparada para asumir esos puestos en cuanto fuera necesario. Lamentablemente, la caída de los ferrocarriles por cuestión de la Segunda Guerra Mundial y de la competencia desleal que hay con el sistema carretero, porque ustedes saben que los ferrocarriles pagan su propio mantenimiento de la vía, mientras las carreteras son reparadas a costa de nuestros impuestos. Pero los ferrocarriles venían nueva marcha abajo, pese a que el general Velasco quiso levantar los ferrocarriles. Trajo una misión húngara para que junto con los ingenieros peruanos trazara un plan para reflotar, pero no fue posible a pesar de esa pequeña inyección que se le puso de carros de vagones de carga y coches de pasajeros, pero no se logró levantar. Esa caída fue muy drástica, pese a que los ferrocarriles habían servido mucho al país. El sur y suroriente del Perú eran abastecidos de combustible y alimentos por el ferrocarril. El centro tenía llegaba solamente hasta Cerro de Pasco, pero sin embargo desde Cerro de Pasco se proyectaba hasta Pucallpa por medio de camiones.
Ahí sí funcionaba lo que se le llama el intermodal. A tal extremo que el ferrocarril del centro tenía su propia flota de camiones para poder compensar cuando los camioneros se ponían muy bravos y decíamos, no, ahora la tarifa es tanto. El ferrocarril tenía sus camiones. Lamentablemente, cuando se nacionalizaron los ferrocarriles, en el Ministerio de Transporte dijeron, ¿qué hace un ferrocarril con camiones? Y las compras que hacíamos de camiones se paralizó. Eso trajo más problemas al ferrocarril central que se vino abajo. Es por ello que ante esa caída drástica de los ferrocarriles que parecía que ya no se podían salvar, el presidente Fujimori optó por concesionarla. La concesión significó entregar a dos grandes compañías, Ferrovía Central Andina, que tiene el ferrocarril del centro, que va desde el Callao, La Oroya, Cerro de Pasco, La Oroya, Huancayo, y el ferrocarril del sur, que sale desde Mollendo, pasa Matarani, de Matarani, Arequipa, Juliaca, Puno, Cusco. Y el ferrocarril en un tramo de trocha angosta, que es el de Machu Picchu, que el que llegaba hasta Quillabamba, pero lamentablemente un huaico de estos que nunca estamos libres, en el año 98 se llevó desde la hidroeléctrica Machu Picchu hasta cerca a Quillabamba, y desde ahí Quillabamba se quedó sin ferrocarril. Aquí se les muestra las líneas que les estaba hablando, las concesionadas, la South de Perú, que tiene su propio ferrocarril. Sobre Southern vale la pena hacer hincapié por lo siguiente: es un ferrocarril que fue trazada por ingenieros que creo que escucharon a estos estudiosos de ferrocarril. Tiene gradiente de menos 2%. En 32 kilómetros que consta este ferrocarril, 28 son túneles, 5 túneles. Y tenemos el túnel más largo de Sudamérica, 14.7 kilómetros. Tuve la suerte de colocarle la vía a ese ferrocarril. Y no tiene curvas, es una recta entre Botiflaca y el Sargento, que son los puntos de los 32 kilómetros de ese ferrocarril. Entonces, eso es lo que estamos apuntando. Poca gradiente y poco radio. Pero ahora pasemos a los metros, por favor. Está demostrado que la fuerza eléctrica es lo mejor para los trenes. Para pasajeros recomiendan la fuerza eléctrica que llega del exterior, o sea, el tren lo toma mediante un trole. Y para carga, los trenes que cargan su propio generador, que también son de tracción eléctrica, pero cargan su propio generador, y son las denominadas diésel eléctricas. Ahora sí podemos pasar a algo que nos compete a todos. Los limeños somos los ciudadanos peor tratados en el mundo, pienso. Tenemos un
pésimo sistema de transporte público. ¿Por qué? Hay intereses creados para que este tipo de servicio al público no funcione. El metro empezó a finales del gobierno de Alan García, quien caprichosamente cambió también el trazo. Y cuando vine acá al colegio a decir, pero ya empezamos el metro, sigamos, hubo uno directivo me dijo, no, eso se queda como un monumento a la ignorancia. ¿Y quiénes pagaron los platos rotos? La población. 20 años de atraso, 20 años que todo ese material rodante en estos coches no se han utilizado. Y eso no es justo. Ahora, si ustedes han tenido ocasión de leer algo de los chinos, en 30 años de que no tenían casi ferrocarriles, son potencias ferroviarias. Y acá uno de mis colegas me hizo llegar unos folletos o unos, ¿cómo le llama esto? Bueno, una fotografía, diríamos, donde muestra que tienen cumbres o montañas tan parecidas en los Andes y más altos, el tren que va al Tíbet. Y en uno de ellos dice, trenes con túneles largos y puentes largos. Nuevamente vuelvo a lo que les estaba viniendo diciendo repetidamente, puentes largos, túneles largos. Y este es el nuestro, ¿no? Sí, es el nuestro. Pero mira, Lima es el centro económico, político y cultural de la República del Perú. Con más de 9,5 millones de habitantes, Lima precisa un sistema de transporte masivo, eficiente y sostenible, que además de resolver el problema de la congestión del tráfico, contribuye a dinamizar el desarrollo del país. Con este objetivo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está desarrollando un ambicioso plan que abarca una red básica de 6 líneas de metro, aprobado en el 2010, y que es administrado por la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. En el 2012 se dio inicio a la operación de la Línea 1. Esta recorre el área metropolitana del norte a sur, en un viaducto elevado, desde San Juan del Urigancho hasta Villa El Salvador, en tan solo 54 minutos. Traslada 320,000 pasajeros por día a través de 26 estaciones ubicadas en 11 distritos. Además de dinamizar el transporte, promueve la cultura y sirve como un punto de encuentro ciudadano. La red básica continúa su desarrollo con la construcción de la línea 2 compuesta por 27 estaciones que van desde Ate hasta el Callao, junto a la construcción del ramal Avenida Fawcett, Avenida Gambetta, compuesta por 8 estaciones, pertenecientes a la futura línea 4. Estas serán las primeras líneas del metro subterráneo del Perú y utilizarán un sistema de pilotaje automático que permitirá su operación sin conductor, a la vanguardia de la tecnología actual. Unirá 10 distritos de la ciudad capital y dará servicio en su operación máxima a más de 1.200.000 pasajeros por día, que ahorrarán hasta 90 minutos en sus tiempos de recorrido. Este proyecto reducirá la congestión vehicular, la contaminación ambiental y los accidentes vehiculares, además de generar $20,000 millones en ahorros para los usuarios en sus primeros 30 años de operación.
El diseño, la construcción y operación comercial están a cargo de la sociedad concesionaria Metro de Lima Línea 2, quienes proponen una configuración sencilla de las estaciones en 2 únicos niveles. Esto supone una mayor comodidad para el pasajero, tanto en el entendimiento del flujo interior como en el menor recorrido desde el acceso hasta el andén, disponiendo ascensores en todos los ingresos. Las estaciones serán totalmente accesibles para personas con movilidad reducida. Para la construcción de las estaciones se está utilizando el método Cut and Cover. Consiste en la ejecución previa de unas pantallas de concreto, así como de los pilares interiores que conforman la estructura principal de sostén. A continuación se excava el interior hasta la cota de vestíbulo, donde se ejecutará la losa de concreto. En este momento se procede a colocar las vigas prefabricadas en cabeza de las pantallas y a ejecutar la losa de compresión superior, permitiendo el relleno y restablecimiento de los servicios en superficie. La excavación prosigue bajo la losa del vestíbulo hasta la cota inferior del andén. Para la construcción de los túneles se están utilizando 2 métodos. Desde la estación municipal de Ate hasta la estación San Juan de Dios se está utilizando el método tradicional o austriaco con carro de avance. Desde la estación San Juan de Dios hasta la estación Puerto del Callao. Y desde la estación Carmen de la Legua hasta la estación Gambetta, perteneciente a la futura línea 4, se utilizará el método de tuneladora. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la AATE, está colocando toda su buena fe y conocimiento en esta obra para construir un sistema de transporte inteligente y sostenible que mejore la calidad de vida en Lima y conecta a los ciudadanos con su entorno. Bueno, esto es algo que lo queremos ya. Como les digo, no es justo que los ciudadanos de Lima sean tan maltratados en este aspecto. Les cuento una anécdota. Cuando trabajaba en el ferrocarril y era gerente técnico, no hacía mis proyectos y pusieron un economista. Cuando presentaba yo mi proyecto, me decía, ingeniero, ¿y su costo-beneficio? Y me tumbaba costo-beneficio. Tuve la ocasión de ir a Ottawa, que acababa de recibir un premio por ser el estado o la ciudad que mejor servicio público había dado ese año. Y me mostraron la articulación que había entre los ómnibus, los trenes de cercanía, o sea, todo estaba articulado. Y a mí se me ocurre decir la tontería, ¿y su costo-beneficio? Y me dijeron, la vida de un hombre vale más que cualquier costo-beneficio. Piense en la vida de la gente, no en lo que va a obtener. Eso me ha hecho cambiar bastante. Ahora creo que debemos sacrificarnos para lograr que se tengan estas facilidades para toda la gente y que no se confunda. Este servicio acá es urbano y es uno de los más importantes, pero también hay otro servicio que no lo tenemos, que es el de cercanías. Muchos creen que cercanías viene del término cerca, pero no es así. Cercanías son los trenes que alimentan una ciudad dormitorio o una ciudad de trabajo o de comercio y que no debe estar más distante de 100 kilómetros ni menos de 50. No debes tener estaciones a menos de 20 kilómetros. Entonces, tiene que tener doble línea, porque se supone que transporta miles de pasajeros. Cuando terminaba el gobierno de Ollanta, me llamó un ministro, me dijo, mire, acá tengo un tren, pero no hablo de cercanías. Y era un tren que iba de Huacho a Ica.
Y le digo, ¿cuántos pasajeros va a transportar de Huacho a Ica? No sé eso, pregúntele a quienes me han hecho el proyecto. Y después lo he visto nuevamente hablando, pero ya como cercanías. Eso no es cercanías. Cercanías, como le digo, es un servicio de trenes para gente que va de su casa a trabajar a otro sitio, pero es una distancia grande. Lima-Chosica, Lima-Ancón, son cercanías. ¿Ya? Y larga distancia si ya es un Lima-Trujillo, un Lima-Ica, es decir, ya es larga distancia. Ahora, ¿cuántos pasajeros hay que transportar? Eso tienen que estudiarlo. No es cuestión de decir de que porque la gente quiere y hay tantos ómnibus que chocan, hay que ponerle tren. No, todo tiene que ser materia de un estudio. Este es el sistema actual. Esto es solamente para que vean lo poco que tenemos. Es lo poco que tenemos. Ahora sí pasan. Acá hay algo muy interesante y merece la pena que ustedes lo conozcan. El Perú no tiene normas técnicas de ferrocarriles. En Europa y en Estados Unidos hay normas técnicas de ferrocarriles, pero no se han hecho de la noche a la mañana. ¿Cómo nacieron las normas técnicas en Europa? Cada ferrocarril o cada nación tenía sus propias normas. Después se han ido uniendo todas y están formando lo que le llaman la UIC, Unión Internacional de Ferrocarriles, que está tratando de que todas las normas sean iguales, sobre todo las que se refieren a seguridad, porque es sumamente peligroso que un conductor de un tren pase a un país donde el sistema de seguridad es diferente. Entonces se está buscando que tengan esa unión. Acá se está haciendo algo muy interesante, pero acá viene lo curioso. Esto se instaló en 2015, se instaló en una comisión que está haciendo ese estudio. Se puso con una cantidad de ¿cuánto tenían? 32 representantes, dice, en 2015. Ya. Y miren cuántos han quedado. Yo entré todavía a fines del 16. También una cosa rara. Soy el especialista en ferrocarriles. No se me comunicó. Y acá le agradezco al ingeniero Santillán que a pesar de no ser del mismo capítulo, porque él es mecánico y yo soy civil, me dijo, por favor, ven, ayúdanos. Y empecé a trabajar con ellos y desde ese entonces no he faltado una vez. Es algo que hay que meterle en la cabeza a todos los que tienen conocimientos de ferrocarriles o a algo parecido. En estas reuniones tuve la suerte de encontrarme, no con la misma gente, pero con representantes de varias empresas proveedoras de artículos para ferrocarril y de maquinarias. Y entre ellas, un ingeniero me dijo, ¿usted es el ingeniero Soto? Sí, entonces usted conoce a Liz. Claro, le digo, los que vienen peleando por su filtro, ya no peleamos, me dijo, ya somos realidad. O sea, lograron lo que deben buscar todos los industriales. Del mismo modo,
Frenosa, que Armando tú sabes bien, Frenosa cuánto ha tenido que pelear y batallar para lograr que sus zapatas sean reconocidas. ¿Por qué? Porque no teníamos normas, usábamos las normas americanas que no son las que en realidad pueden ser idénticas a las que queremos. Por eso la importancia de este comité de normalización. Ahora sí pueden pasar. Acá tienen los nombres de aquellos, de las empresas y de las compañías que tienen que son representados en este comité de normalización. Que ojalá haya más gente que se interese en esto, porque sin normas no se camina, porque si no cada uno hace lo que le da la gana. ¿Ya puede pasar? El futuro de la industria peruana. Bueno, acá hay... Están saliendo en la pantalla. Bueno, acá pueden ver que son planes, pero planes hechos hace muchos años atrás, con ideas un poco atrasadas, pero lo importante es de que quieren hacer algo. Ahora lo que le queda a quienes están trabajando con esto, tratar de modernizarse y lograr apuntar a lo mismo a lo que llegaron en el resto del mundo. Hay un proyecto del tren de la costa. Bueno, se puede hacer un tren de la costa, pero ¿lo necesitamos? Yo no lo voy a decir, eso lo tiene que decir un estudio a conciencia de la demanda. Un estudio a conciencia, un estudio técnico a nivel de ingeniería, que eso es factible. No nos aventuremos a construir ferrocarriles como le pasó a España. Construyeron ferrocarriles por todas partes porque allá hubo alguien inteligente que dijo, yo uno 4 puntos de arriba con 4 puntos de abajo y al este y al oeste, y tienen líneas que están cerrando. Líneas de 300 kilómetros por hora están cerrando porque no sirven para nada, porque no hay pasajeros. Lo más importante es el estudio de demanda. Acá hay una corrección, Perú-Bolivia, no sé cómo lo piensan hacer. Miren, no sé si para ustedes el término trocha es conocido. Trocha es el ancho entre las caras interiores de los rieles. En Perú, por razones X, no los conozco, tienen trocha la denominada estándar, 1.435. Bolivia tiene 1 metro. Brasil tiene 1,60 m, o sea, un tren va a venir con trocha 1,60 m y se va a topar en Bolivia a cambiar sus trenes a 1 metro y de Bolivia pasa a Perú a 1,435. ¿Qué mensaje les quiero dar esto? Hace poco un grupo de españoles se me acercó y me dijeron, ingeniero, queremos un tren de Pucallpa a Bayóvar. Los brasileños quieren traer soya de Bayóvar, desde Brasil a Pucallpa y continuar hasta Bayóvar. Pero ellos sí sabían, me dijo, pero usted tiene otra trocha. Y dije, ¿a mí qué me importa? Siguen ustedes con su ferrocarril, pasan hasta el final. ¿Para qué les hago cambiar de trocha? Si justo eso fue lo que trajo la debacle de los ferrocarriles en Europa también, que me olvidé de decirles, la diferencia de trocha. España tiene una trocha, Portugal tenía otra trocha, Inglaterra otra, Francia otra,
Entonces, tener la misma trocha. Y lo que le estoy diciendo, se están normalizando en normas técnicas en toda Europa. Estados Unidos, afortunadamente, solamente tiene la estándar. Y ahí tiene la conexión Perú-Brasil. A quien le toque hacer ese estudio, que no se le ocurra la barrabasada, sino llegan a la frontera y como en el Perú usamos trocha estándar, le ponemos trocha estándar. Porque ¿quién se va a conectar con este ferrocarril? Nadie. Entonces ve que llega esta Bayóvar y que se lleven los fosfatos, o sea, sería un ferrocarril que tiene carga de retorno, que es lo ideal para cualquier ferrocarril. No puede pasar. Acá es algo que ustedes se han dado cuenta. Acá no se puede trabajar cada uno por su lado. Acá tiene que haber una interconexión entre las diferentes entidades que hay acá. Están las entidades ferroviarias de un lado, están las del Estado acá, y están acá a este lado las particulares. O sea, pero debe haber interconexión. A veces dicen los particulares solamente quieren ganar plata. Es cierto, ese es su negocio, pero tienen la ventaja de estar conectados con técnicos de primera calidad y que te dejan enseñanzas. Conversas con ellos, aprendes bastante con ellos. Yo he tenido la suerte de trabajar con técnicos de la General Motors, yo no soy mecánico, pero ahí de lo nada que sabía de locomotoras, ya entendí lo que era una locomotora. Ahora sí, lecciones aprendidas. Ahora sí. Porque yo soy ciego. ¿Para qué queremos, dicen los ferrocarriles? Para resolver el caos de transporte que hay en las ciudades, el caos de transporte que hay entre regiones, de departamentos. Después, entonces acá dice cómo, con metro, con trenes soterrados, monorriel, colgante. El colgante y el monorriel es el mismo en realidad. ¿Qué vamos a resolver? El tiempo. Los viejos como yo han escuchado decir siempre, el tiempo es oro. Hace 4 años estuve en Iquitos y hubo un ingeniero que me dijo, ingeniero, ¿por qué tren si acá tenemos nuestros barcos? Ya con eso resolvemos nuestro problema. Qué bien le digo a ustedes, pues no, el tiempo no les interesa, pero para aquel que valora su tiempo, un tren es mucho más rápido. A no ser de que ustedes pues hubieran estado en la época en que toda Europa estaba conectado por canales, ahí sí hubiera sido lo ideal. Acá prácticamente ya les he estado hablando sobre los trenes de cercanía, dice, resolver la falta de integración entre nuestras ciudades. Ya, dice, los trenes de cercanías, que ya les he hablado, los trenes de larga distancia, que le estoy diciendo que el mínimo de velocidad 250, el de tren de cercanía 120, tan diferente, y el urbano no debe pasar de 80 nunca. Entonces tienen diferencias entre velocidades y entre lo que sirven. Problemas que resuelven. Acá también tengo otra anécdota de un alcalde de Lima, que cada vez que venía alguna misión que ofrecía un metro, yo iba al municipio, lo llevaba allí, y este alcalde me dijo, ¿pero qué va a resolver usted pues con un metro?
será pues para la clase trabajadora, para los obreros, pero los que tenemos carro, no, ya le dije cómo se ve, que no sabe lo que habla. Porque si usted disminuye la cantidad de pasajeros que van con ómnibus, micro, auto, va a disminuir la necesidad de mantener las pistas, porque ahora nuestras pistas son puro hueco, que no solamente atentan contra el tiempo, sino contra la economía de la gente que las usa. Después, las características. Acá vienen las características. Tren urbano, doble línea. ¿Por qué? Porque van a tener trenes urbanos cada 3 o 4 minutos en ambos sentidos. Después, los trenes de cercanía también, doble línea, porque ahí van a tener cada 10 o cada 20 minutos en las horas punta, que son las mañanas y en las tardes. Y en el resto del tiempo esas líneas pueden utilizarse para trenes de carga u otros destinos. Y después los trenes de larga distancia, que basta con una línea, porque basta que un tren salga pues 1 o 2 horas después. Pero todas esas son soluciones. Ahora, ¿cómo es un coche urbano? Tiene el 40% sentado, 60% de pie. Tren de cercanías es a la inversa, 60 sentado, 40 de pie, porque es la distancia un poco más larga. Y es de larga distancia, pues con toda la comodidad, coche comedor, coches que le den facilidades para que esa persona que está viajando de un punto lejano tenga la oportunidad de trabajar. También me llamaron los de FETRAN de Perú Rail. Me dijeron, oye, quiero a ver si nos puedes ayudar, que acá los turistas están pidiendo un sistema que les permita utilizar sus computadoras. Y me dieron el nombre de ese sistema. Le dije, hay que llevarlos enterrados. No sé si lo habrán hecho, no sé, tu hermano, ¿sabes si ya tienen? Nosotros lo estamos instalando en este momento. Allá lo instalaron, ¿no? Estamos en este proceso de carga. Ajá. Ya son más de 4 años. Entonces que entienden los grupos y ya. Bueno. Coches dormitorios. El sur tenía, el ferrocarril del sur tenía trenes dormitorios. Ahora no hay. ¿Qué ha pasado? La competencia de los hombres. Ustedes, algunos tal vez viajaban a Huancayo por carretera, 15 horas de noche. No entiendo cómo pueden sobrevivir con esos costos. Como cuando yo venía y tomaba un colectivo de Chotica, vivía en Chotica y venía a Lima, me costaba 6 horas y 15 horas a Huancayo. En Bravo yo voy solamente a Chotica y 6 horas. Son esas cosas que no se logran entender. ¿Por qué el transporte carretero es más barato que el transporte por ferrocarril? Que debería ser la inversa, porque ya les he dicho que la capacidad atractiva de un tren se usa con menos esfuerzo que la capacidad que la de un ómnibus o de un camión. Acá cumplo lo que les hablaba de las trochas. Miren la Universidad y el único que tiene trocha estándar es el Perú. Estos son nuestros países limítrofes, o sea, con quienes podríamos tener conexión con trenes. Ahora sí pasamos al
desarrollar la industria ferroviaria. Es la decisión del gobierno. Previo los estudios que le dije de ingeniería, de los estudios de mercado o de demanda, y algo que ahora está de moda, todo el mundo habla, el riesgo. Dice, este bendito riesgo que ha hecho que muchos proyectos que se tenían y costaban X ahora valen 4X. Algo que no me entra a la cabeza. Yo digo, bueno, ya me quedé atrasado, ya debe haber algo que pueda hacer un cambio de esa naturaleza 4 veces. Y pues este distrito, por eso que fui distrito, yo hice el perfil para el tema y se lo entregaron a una compañía española que 4 veces de cada día. No soy tan burro para equivocarme así. En 4 veces. No, señores, si usted iba a 200 metros del río y yo lo vuelvo a 400, ahí estamos más seguros. Bueno, tal vez el río Amazonas sube por 400 metros. Ahora estamos del gobierno hacer la sinergia del Estado, operadores, empresas privadas, academias, municipios, gobierno regional. Nuevamente es volver a lo que les decía, trabajar unidos. Los municipios cuando se presentan a los solamente cuando quieren hacer paso a nivel, yo quiero pasar un carro para acá y queremos nada más. Cuando entré a este sistema de normas, había uno de la Agustín, las casas se construían más cerca del programa. Dije, está loco, hay ya normas antiguas y usted quiere meterse a... Dice, no pasa nada, porque hay solamente 2 trenes al día. Son esas cosas que pasan. Ustedes saben que la gente de acá en el Perú, campeones para ello. En el Cusco, cuando se hizo el Cusco Machu Picchu, hicieron taller de maestranza en un curso X. Trabajaban perfecto. Después hicieron un mercado, casas, y después al poco tiempo estaban diciendo que saquen hasta el ferrocarril, porque los trabajos que hacen en la noche no los dejan dormir. O sea, el que estuvo primero que saca. Son cosas que en lugar que el municipio diga, no señores, estuvo acá y le presta el servicio a tu casa, te queda. Esas cosas tenemos que vencerlas y vencerlas nosotros. Por eso mi mensaje a los ingenieros jóvenes, pelear, pero por lo que es real, por lo que es real. Después, acá, el Estado dice, contar con profesionales preparados. Miren, esto del don de los envíos, esto pueden coordinar con estas 3 empresas, sobre todo con ALAF. ALAF es la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, que está desesperada por ayudar a los ferrocarriles. Yo he sido un becado de ALAF. Me enviaron a Argentina para aprender tráfico que no lo conocía, porque me nombraron jefe de tráfico. Yo no agarro lo que no sé, porque acá la gente piensa que con el don Ramín le caen los conocimientos. Eso es falso. Después,
acá, proveedores de distintos sitios. Las universidades, no sé por qué no entran en contacto con las embajadas, que les traigan a alguien experto y que los ayude a ustedes y a los estudiantes. Yo tuve, como digo, la suerte de ser enviado con una compañía fuera del país, pero acá no todos tienen la suerte. Pero la necesitan esos conocimientos. ¿Ven? Acá la visita del experto. Que cuando viene un experto, el ministerio lo atiende, le dice algo, le da el nombre de un X y chao. En vez de decir, bueno, señores, los invito a la UNI, los invito a la Católica, pongan lo que te conocen. Ahora mismo, yo creo que con quienes se tienen que agarrar, así que agarrar el destino a los chinos. Porque es un país que está corriendo, no se detiene nada. Me ha sorprendido que en 30 años haya alcanzado semejante nivel de velocidad. Tienen trenes magnéticos, un tren que se lleva hasta 10 centímetros. Bueno, yo creo que acá terminamos. Algunas anécdotas que pasamos. Eso no es por mí, sino para que utilicen la experiencia de la gente que más conoce. Mire, yo sé que todavía hay ingenieros un poquito menores que yo, están en el Estado, llenando formularios, haciendo informes, cuando deberían estar trabajando en la preparación de estos ingenieros nuevos, para que no digan las tonterías que he escuchado decirles. Bueno, quiero. Permítame agradecer al Colegio de Ingenieros y por habernos proporcionado esta sala a la cual han podido asistir. Y al Colegio de Ingenieros que con INACAL han formado este comité de normas ferroviarias. Mi agradecimiento a las compañías ferroviarias que todavía mantienen sus representantes en este comité. Y estas son las compañías que más necesitan de estas normas. Porque va a llegar el momento en que se publican las normas y no, pero esto a mí no me conviene. Mi agradecimiento a los proveedores que están mandando gente que enseña. Me tomaba como ingeniero de aceros Arequipa, que le decía, yo en los rieles pienso en esto. Me decía, ¿piensas bien? Le digo, pero yo pensé que no era. No, está bien, pero eso no. O sea, que a uno le enseñen, porque nunca es viejo para aprender. Y a ustedes, no me estoy olvidando de 3 ingenieros, al ingeniero Santillán, al ingeniero Cuadro y al ingeniero Dongo, por la ayuda así muy valiosa que me han prestado, porque yo francamente decía no, pero ustedes me empujaron. Y muchas gracias.
Realmente creo que esta charla es espectacular, ha roto muchos esquemas, creo que a todos nos ha dado muchas luces de por qué debería el sistema ferroviario crecer y sobre todo cómo crecer. Yo creo que es muy claro el concepto de sistemas, ¿no? Que todo debe estar integrado, todo debe estar unido, y ese es el gran desafío que tenemos como Perú. Nosotros tenemos algunos momentos adicionales con ustedes. Queríamos comentarle que en el folder que les hemos entregado hay 2 hojas. Una de ellas es relacionada a una encuesta a esta charla. La otra son unos documentos, unas hojitas para que si tienen alguna pregunta la puedan escribir. Algunas serán, digamos, respondidas hoy día, otras pueden ser respondidas en forma general, ¿no? En forma general las consolidaremos y el ingeniero va a responder todas las preguntas que ustedes puedan hacer por escrito. También tenemos un reconocimiento especial para el ingeniero, a cargo del ingeniero Jorge Cuadros, de la empresa Filtros Lis. Una placa, por favor, ingeniero. Bueno, estimado ingeniero Américo Soto, en nombre del Comité de Normalización Técnica e Ingeniería Ferroviaria, en nombre de todos los ingenieros mecánicos, civiles y de todas las ramas, es un honor para nosotros entregarle este reconocimiento, en especial del nombre de Filtros Lis también, por todo el apoyo que usted nos dio. Fue una anécdota muy interesante cuando el ingeniero inglés, ¿se acuerda del ingeniero inglés que no quería recibirnos porque el producto peruano decían que era de mala calidad? Nosotros logramos demostrar que el producto peruano sí puede lograr estándares internacionales y hoy en día, después de 30 y tantos años, seguimos suministrando filtros para la industria ferroviaria. Muchas gracias, ingeniero, y una placa recordatoria por toda su trayectoria en favor del Perú. Muy amable. Queríamos también aprovechar la presencia del ingeniero Armando Rivera para solicitarle que nos pudiera hacer algunos comentarios de esta conferencia o del tema ferroviario que usted considere necesario. En paralelo voy a ir recolectando las preguntas para hacerle llegar al ingeniero. Muchas gracias. Américo, felicitaciones por tu exposición. Bastante completa desde los albores de la industria ferroviaria en el mundo y en el Perú. Algunos comentarios. Yo quisiera complementar unos datos un poquito históricos sobre los ferrocarriles en el Perú. Américo hizo referencia a unos 4.000 y pico kilómetros que se tenía de ferrocarriles. Pero ¿cómo se generaron? Es importante cómo se generaron esos 4.000. Ella explicó por qué se redujeron. En realidad, los ferrocarriles, no sé si algunos de ustedes conocen, eran Paitapiura, el de los ferrocarriles en el departamento de Lambayeque que unían los puertos de Eten, Pimentel con las azucareras. En Trujillo era el que más líneas tenía, porque juntaba los puertos de Salaberry, Malabrigo, con Casagrande, Chiquitoy y Toititas, las haciendas azucareras del Valle, el Pacasmayo, Chilete y Yonán. Después vino, ya en épocas más modernas, el Cañón del Pato, de Chimbote a Huallanca. Ancón Lima, Lima, Chancay, Huacho, Sayán. Después ya viene Ferrocarril del Centro, que ya lo explicó Américo. Tambo de Mora a Chincha, Pisco, Ica. El Ferrocarril del Sur, que ya lo explicó Américo. El Hilo Moquegua.
y el último, que fue el segundo en el Perú, que era Arica, Tacna, La Paz. Ese era el ferrocarril de Arica a Tacna y La Paz, pero solamente se construyó hasta Tacna. El tramo de Tacna a La Paz quedó trunco, vino la guerra con Chile y ahí nomás quedó, pero todavía está más o menos operativo. Hubieron otros proyectos, Tambo del Sol, Pucallpa, y aquí voy a hacer mención, ¿por qué hago mención al final de este ferrocarril? Este ferrocarril de la década del 50, 1950, del gobierno de Odría, se construyeron como 42 kilómetros. Y Odría sacó un decreto, que gobernaba por decreto, no era un gobierno constitucional, declarando traidor a la patria aquel que detuviera la construcción de ese ferrocarril. Sorpresa, ¿quién detuvo la construcción del ferrocarril? El mismo general Odría. Incongruencias peruanas. Y lo hago mención porque ahí, en la exposición de Américo, decir qué debemos hacer. No hacer tonterías, comenzando por eso. ¿Ok? Se comienzan las construcciones, ojo, todos estos ferrocarriles, la mayoría que he mencionado, fueron ferrocarriles privados, iniciativa privada, concesiones dadas por el gobierno central. Paitapiura y todos los demás eran concesiones a privados. Pero cada uno presentaba un proyecto, era discutido o no, aprobado, y el privado lo construía. Y ahí surgen las diversas trochas que hacía mención Américo. Y la mayoría en trocha de 3 pies, los 91.4. Ninguno se construyó en trocha de 1 metro, que era lo común en Latinoamérica o en Sudamérica, excepto el ferrocarril del centro, el ferrocarril del sur y el ferrocarril Arica, Tacna, La Paz, que sí fueron originalmente construidos con trocha estándar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El ferrocarril del centro iba hasta Huancayo, y a algún genio por ahí de esa época se le ocurrió hacer Huancayo-Huancavelica en trocha de 3 pies. ¿Y qué pasaba con los minerales que salían de Huancavelica para venir hasta el puerto del Callao? En Huancayo tenía que hacer transbordo. ¿Quién se ganaba esa chambita? El ferrocarril iba de Lima a Ancón en trocha estándar, pero de Ancón el Estado lo construye en 3 pies para ir a Chancay, Huacho, Sayá, en 3 pies. O si era tráfico de pasajeros, tenía que bajarse en Ancón y tomar el tren que llegaba a Lima, o viceversa. El tramo de Cusco, ese es bien importante. No solamente porque trabaja y es el que más pasajeros mueve en la actualidad, el Cusco-Machu Picchu, pero también se construye el ferrocarril. Y ojo con este detalle, el ferrocarril que va a Machu Picchu no se construye por las ruinas, ¿ah? Ojo, nada tiene que ver la construcción del ferrocarril a Machu Picchu con la ruina de Machu Picchu. Parece un contrasentido, pero es cierto. El proyecto se inicia en 1905. Machu Picchu no había sido descubierto por Hiram Pinga. Mal puede tener relación uno con el otro. Y sale la ley en 1907 o 1908, no recuerdo, para construir ese ferrocarril, como otros. Esa ley era una ley ómnibus, como le llaman ahora, que abarcaba muchos ferrocarriles. ¿Y qué usaba? Miren los conceptos, y aquí hago mención a lo que dice Américo, y muy cierto. Cada uno hacía lo que le salía del forro.
¿Cómo surge ese proyecto? Porque unos diputados en el Cusco, con muy fundadas razones, querían unir la ciudad del Cusco con la Valle de la Convención. Ese era el objetivo de ese ferrocarril. No era Machu Picchu, era Cusco, la Convención, porque era el emporio y ya habían visto que era la despensa del sur. Y que se utilizara, así dicen los textos, que se utilizara la trocha carrozable, miren los conceptos, la trocha carrozable, o sea, el camino de carretas, que el Ministerio de Fomento de esa época había estudiado para unir Cusco con el valle de Urubamba, Pisac. Ese era el objetivo, y que saliera en el camino de carretas y que se usara para doble propósito, para el ferrocarril de 91-4 y el resto para acémilas y caminantes. En esa época, 1904, 1905, no habían automóviles, ni camiones. Entonces eran carretas, viajeros, burros. Burros los que hicieron el trabajo. Pero que se usara el camino de Herradura. No se construyó, no se cumplió la ley. Y recién el gobierno de Leguía, en el año 18, sale una nueva ley, otra ley bus, donde se construya el tramo de Cusco a Santana, otra vez, no Machu Picchu, sino a Santana, el Cusco Chauyay, con proyección a Quillabamba, el Huancayo-Huancavelica y otros ferrocarriles más, todos en 91-4. Como era la mezcolanza del siglo. Y por eso es que eso es una de las causas por las cuales los ferrocarriles nunca han formado red. Y al no formar red, no han tenido continuidad económica ni tampoco histórica. Y a eso refiere Américo, que tienen que juntarse los conceptos para poder hacer una red ferroviaria. Algo que valga la pena y no tramos aislados como los que tenemos ahora, fuera de los miles de kilómetros que se perdieron durante la guerra y después por inoperancia. Ustedes saben que el hilo Moquegua casi no operó nada. Creo que se corrieron muy pocos trenes, pero se gastó plata a chorros. Y aquí voy a entrar a otro detalle de futuro, presente y futuro. Hay un negociado de tierras, hubo en ese hilo Moquegua. Costó tanto comprar los terrenos de los arenales que fungían como haciendas y eran puro arenal y se vendían a precios de mercado como hacienda productora. Fue un gran negociado, entre otros que han habido. Entonces es un problema. No tiene nada que ver con ferrocarriles directamente, pero sí para mostrar uno de los problemas. ¿Por qué no se puede construir las cosas en el Perú? En el año 91, cuando entra el gobierno del señor Fujimori, se restablecen las relaciones financieras del Perú con el resto del mundo, con los bancos extranjeros, con el Banco Mundial, el BID, todos. Y en el 90, no mal no recuerdo, 92 por ahí más o menos, el Banco Mundial aprueba un crédito de cerca de 300 millones de dólares, fueron dos préstamos que le aprueba, el BID fue el primero, el segundo fue el del Banco Mundial, para rehabilitación de carreteras, y en el del Banco Mundial había un componente de rehabilitación de los ferrocarriles con fines de la privatización que luego se da. Pero ahí había un componente, y al que quiero hacer mención. Ese componente era la segunda pista del aeropuerto de Lima, año 92. Fue aprobado el crédito, año 92. Hasta ahora no tenemos segunda pista del aeropuerto.
¿Y por qué no tenemos? Porque no hay terrenos disponibles para la construcción del aeropuerto. ¿Cuánto tiempo han pasado? Más de 20 y tantos años, ¿no? ¿Qué nos extrañamos que el Metro de Lima también haya demorado 25 años para que se inaugure? Entonces, uno de los problemas para el desarrollo de proyectos futuros es ¿cuál? La falta de decisión, una, política, no solamente al gobierno central, sino gobiernos locales, y dos, el trabajo conjunto. No hay mecanismos en el Perú que permitan la entrega de los terrenos. Miren lo que está pasando con el aeropuerto de Chincheros en el Cusco. Es lo mismo. La falta de disponibilidad de los terrenos, problemas de esa naturaleza. Quiero hacer un pequeño resumen de la parte histórica, pero de los problemas presentes y futuros. Me temo que para desarrollar en el futuro, la parte técnica la ha tocado Américo, no quiero entrar en eso, pero hay que cambiar las leyes y las actitudes en el Perú para poder desarrollar proyectos de esta magnitud, que no son localizados en un punto, un área, una manzana, un proyecto industrial, sino que tienen mucha vinculación interprovincial, llamémosle así. Muchas gracias.